Muy buenas a todos, amigos de YouTube. Hoy traemos una invitada muy especial al canal. Hoy vais a ver en vídeo como protagonista a mi gata, Estrella. La traigo de protagonista porque tiene una característica muy peculiar y es que es tricolor. Algunos suscriptores os habéis sorprendido cuando os he dicho que un gato tricolor en la inmensa mayoría de los casos es hembra. Os llamó bastante la atención y hoy os vengo a explicar por qué. Hombre, como en todo, siempre hay excepciones, pero son excepciones muy minoritarias. La inmensa mayoría de gatos tricolor son hembras. Y hoy descubriremos por qué. En primer lugar, os tengo que explicar brevemente qué es un cromosoma. Un cromosoma es un estado de empaquetamiento muy alto del ADN de una célula. El ADN, en realidad, si lo estiras en longitud, mide muchísimo, tanto que estirado de esta manera no cabría ni de coña en una célula. Pero para que esto ocurra, porque al final el ADN está metido dentro de una célula, tiene que enrollarse muchísimo. El ADN tiene una peculiaridad y es que es muy finito, aunque sea muy largo es muy fino, por lo tanto a poco que lo enrolles ya cabe perfectamente en una célula. Y no solo en una célula, sino en el núcleo de una célula, que no tiene un cromosoma, sino que tiene varios cromosomas, así que imaginaos la de vueltas que hay que darle y lo fino que es para que pueda caber en este lugar. Una vez sabemos esto, es necesario mencionar otro concepto más, y es el concepto de diploidía. Nosotros y los gatos y otros animales somos diploides. ¿Qué significa esto? Que tenemos dos copias de todo nuestro ADN, o dicho de otra forma, tenemos dos copias de cada uno de nuestros genes. Entre otras cosas, esto, y me gusta resaltar sobre todo esta utilidad que tiene el tener dos copias, porque creo que es bastante visual, nos sirve para que en caso de que una copia tenga un error, si la otra copia está sana, nos podamos librar en alguna que otra ocasión de tener esa enfermedad. Es como si tuviésemos una copia de seguridad, lo cual es bastante bueno, porque en ese caso tendríamos una segunda oportunidad en caso de error. Por lo que, sabiendo esto, podemos deducir que cada cromosoma que tenemos tiene una pareja que es igual que él, en el sentido de que tiene los mismos genes. Una vez dicho esto, es necesario mencionar qué tipos de cromosomas hay. Los hay autosómicos y sexuales. Los sexuales se utilizan para determinar el sexo del individuo y los autosómicos son todos aquellos pares que no son necesarios para determinar el sexo del individuo, sino que contienen otros genes. Sabemos que para que un organismo sea hembra tiene que tener dos cromosomas X y para que un organismo sea macho tiene que tener un cromosoma X y otro Y. El Y realmente no es necesario para las funciones normales de la célula, simplemente es para determinar que ese organismo tiene que ser macho. Probablemente os estéis preguntando, pero Vibrio, ¿qué narices estás haciendo? ¿No nos ibas a hablar de los gatos tricolor? ¿Por qué estás hablando de cromosomas? Os lo estoy contando porque básicamente si no sabéis esto es difícil que entendáis por qué un gato tricolor en la inmensa mayoría de los casos va a ser una hembra. Y ahora por fin vamos a meternos en harina. Como vemos, los gatos tricolor tienen tres colores: el negro, el blanco y el naranja. Pero cada color está regulado por genes diferentes, con lo cual habría que hablar de cómo se expresa el negro por un lado, por otro lado cómo se expresa el blanco y por último cómo se expresa el naranja. Vais a flipar. Para la expresión del color negro es necesario un gen que produce un pigmento que da ese color negro. Aunque este gen puede tener varios alelos, es decir, varias variantes, valga la redundancia, del gen. Por lo tanto, podría salir con distintas tonalidades, más o menos oscuro. En el caso de Estrella vemos que es un color totalmente negro. Como veis, el negro es bastante simple, pero vamos a complicarlo un poco más y vamos a meternos con el color blanco. El color blanco está regulado por varios genes y puede tener dos
dos alelos, el funcional y el no funcional. Cuando el alelo funcional está activo, enmascara el color negro y en vez de ver el color negro en esa zona, veremos el color blanco. Mientras que el alelo que no es funcional no va a funcionar como su propio nombre indica, por lo tanto lo que tendríamos sería un parche negro. Por eso en algunas ocasiones podemos ver gatos de color negro enteros, no tendrían ningún gen funcional. Para el color blanco, gatos de color blanco enteros, algunos genes sí funcionan, o gatos con manchas negras y manchas blancas, dependiendo de la zona. Hay parte de los genes que funcionan para el color blanco y otros que no. Los genes que determinan el color del pelo de un gato se encuentran en los cromosomas autosómicos, aquellos que os decía, es decir, los que no tenían nada que ver para determinar el sexo del individuo. ¿Por qué os estoy aclarando esto? Pues porque vosotros pensaréis, ostras, vale, si está en los cromosomas autosómicos, eso es porque todos los genes que regulan la expresión del determinado color del pelo están en los cromosomas autosómicos. ¿Pensáis eso, no? Pues no. El naranja está en el cromosoma X. Sí, amigos, la cosa puede ser muchísimo más complicada. Podría estar en cualquier otra parte, pero no, tiene que estar justamente en un cromosoma sexual, en el cromosoma X. O sea, unos están en Cuenca y el otro está en Australia. Pero así es la genética y como veremos, funciona. ¿Qué ocurre con el gen que regula la expresión del color naranja? Pues puede tener, como el blanco, dos variantes. Una funcional, con la cual se enmascararía el color negro, y otra no funcional, con la cual nos enmascararía el color negro. De acuerdo, una vez hemos llegado a este punto, podemos tomarnos un respiro y podemos relajarnos un poco, que como vemos, la cosa está un poco complicada. Y ahora que nos hemos tomado un respiro, vamos a ir con el por qué los gatos tricolor son hembras. He dicho anteriormente que las hembras tienen dos cromosomas X. ¿Esto quiere decir que tienen el doble de genes que hay en el cromosoma X? ¿Y que los machos solo tendrían la mitad de genes que las hembras relacionados con el cromosoma X? Pues lo cierto es que no. Tener una doble dotación de genes en el cromosoma X no haría que la célula funcionase bien. Con una copia de los genes del cromosoma X basta y sobra. Es por eso que las células han elaborado un mecanismo para evitar que esto ocurra. Y es desactivar uno de los dos cromosomas X. ¿Qué cromosoma X se desactiva en unas células y qué cromosoma X se desactiva en otras? No es algo que la célula sepa, sino que es algo que ocurre sin más, al azar. En unas células se puede desactivar un cromosoma X y en otras células se puede desactivar otro cromosoma X. Bien, dicho esto, vamos a entrar con el tema de las gatas tricolor. ¿Qué les ocurre a estas gatas? Estas gatas tienen el gen que produciría el pigmento negro en el pelo, tienen los genes necesarios para que se produzca el color blanco y tienen el gen para que se produzca el color naranja. Si tuviesen en los dos cromosomas X el gen para la producción de color naranja, la gata tendría en realidad manchas naranjas y blancas únicamente. Si no tuviese este gen, o tuviese el alelo no funcional, mejor dicho, de este gen, entonces la gata tendría solo manchas negras y blancas. Lo interesante viene cuando la gata tiene un cromosoma X con el alelo funcional del gen para el color naranja y cuando en el otro cromosoma X tiene el alelo no funcional. ¿Por qué? Pues porque en unas células el que se desactivará será el cromosoma X, que tiene el alelo no funcional y por tanto la gata en esa zona tendrá color naranja, y en otras células el que se desactivará será el que tiene el alelo funcional. Por lo tanto, en esa zona la gata tendrá el color negro o el color blanco.
Ahí es donde viene la cuestión. Pero esto solo puede producirse si el animal tiene 2 cromosomas X, como estamos viendo. Es por esto que en machos esto no se puede producir, porque solo tienen un cromosoma X. Por lo tanto, si tienen un alelo no funcional del gen que regula el color naranja, entonces no van a tener manchas naranjas, tendrán manchas negras o blancas. Pero si tienen el alelo funcional del gen que regula el color naranja, entonces tendrán el color naranja. Sin embargo, si os habéis fijado, he dicho que la mayoría de gatos son hembras y son tricolor, pero existen ocasiones en las que podrían ser macho. Estas ocasiones son muy raras y una gran parte de estos machos suele ser estéril. Es muy raro encontrar un gato tricolor macho y fértil. Normalmente suele darse por desórdenes hormonales durante la gestación o por algún otro desorden genético. ¿Qué os ha parecido? ¿A qué es curioso? Este dicho lo solían decir sobre todo en los pueblos y al principio podías pensar, vaya, esto es solo una cosa de señores mayores, pero puede que no tenga mucha relevancia, pero lo cierto es que lo tiene. Evidentemente esto lo comprobaron de forma empírica, pero la explicación científica os la acabo de dar. Así que, si tenéis una gata tricolor, ahora sabéis que es mucho más especial de lo que probablemente la considerabais al principio de este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.